días, hermanos. Comenzamos nuevamente un miércoles más lo que es el estudio bíblico. Mil disculpas, el miércoles pasado no fue imposible poder seguir con el plan de estudios. Fueron momentos en el cual era necesario tener un pequeño refrigerio, pero ya estamos nuevamente con ustedes acá para seguir y continuar meditando, analizando la palabra del Señor. Quiero tener un tiempo de oración antes de comenzar el estudio bíblico, así que te invito a inclinar tu rostro y comenzar y decirle al Señor así: inclina tu cabeza. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias Padre amado, porque en tu infinito amor tú nos traes a este tiempo a compartir tu palabra, a ser edificados por ellas. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a través de ella, Señor, nuestra vida espiritual sea transformada por tu palabra. Esta nos capacite, nos enseñe, pero también a la vez nos redarguya de poder cada día nosotros enmendar nuestros caminos si nos estamos desviando. Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo precioso. Ayúdanos, bendito Padre, a ser receptores de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor eterno, a cada día, Señor, a abrir nuestros corazones ante tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar a lo que es Mateo 9, del 9 al 13. El texto en sí nos lleva a nosotros a analizar cómo Jesús usa distintos métodos, en especial al que llama el día, en esta porción de la palabra de Dios a Mateo, cómo Él lo llama, en qué momento lo llama, bajo qué circunstancias. Así muchas veces Él nos llamó a nosotros a seguirlo. Él nos llamó en un momento de nuestra vida en la cual Él nos dio ese llamado específico para esa área que Él tenía preparada en nuestras vidas. Dios usa distintos métodos, hermanos. Acabamos a analizar y entender cuál es la atención, lo central de todo cristiano, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que debe ser el eje central de nuestro cristianismo es el poder presentar a Jesús, el poder llamar, el poder invitar a personas a que acepten a Jesucristo y ellos puedan ser eco del llamado de Jesús. Así que en esta porción de la palabra de Dios, acá en Mateo 9, vamos a ver cómo Jesús nos llama, nos invita a seguirlo. Él siempre hace esa invitación. Él siempre está extendiendo su mano para bendecir nuestra vida, para rescatarnos ahí donde estamos nosotros hundiéndonos en el pecado, porque Él nos ama con amor eterno. Así que vamos a la palabra, vamos a Mateo 9, capítulo 9. Mira cómo comienza el texto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y mire cómo el texto o la palabra misma nos hace ver el acto importante. Y, mire, el I en mayúscula. ¿Han notado eso? Acá en mi Biblia lo tengo yo en mayúscula, como esa reacción, como que ese es el momento preciso que tú y yo siempre tenemos que tener la acción cuando Jesús nos llama. Jesús le dice: sígueme, y se levantó y le siguió. Ese es el acto central. Mira, en primer lugar tenemos que entender tú y yo que Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que tú has hecho. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe las circunstancias
que estás viviendo. Dios sabe lo que estaba haciendo Mateo, o Leví, como también lo conocía. Porque en Lucas y en Marcos vamos a encontrar que le dicen Leví. También se le conocía por ese nombre. Jesús sabía lo que pasaba en la vida de Mateo. Jesús sabía cuál era su trabajo. El texto nos dice que él estaba sentado en un banco de los tributos públicos. Esa es la función de un publicano. Es una función de un recaudador de impuestos. Y así es con nosotros. Jesús nos ve allí en esa labor que estamos haciendo. La labor de Mateo, el entorno, el pueblo lo tomaba como una labor de alguien marginado, de alguien catalogado como traidor a su pueblo. Pero Jesús lo sabe todo. Sabía que ese trabajo que hacía Mateo le originaba a él, si bien es cierto, buena posición económica, pero a la vez una rencilla, un odio, un marginamiento de parte del pueblo. El texto nos dice que Jesús lo ve ahí en el banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Y es que Jesús y Dios en general, hermano, siempre está dispuesto a llamar a los marginados, aquellos que son despreciados, aquellos que son catalogados como lo más bajo de la sociedad. Dios siempre está dispuesto a extender la mano y decirle: ven, sígueme. Los judíos veían a un recaudador de impuestos, a un publicano, como un traidor, como lo peor de lo peor. Porque el imperio romano tenía por norma a los pueblos que subyugaba, de su misma gente escogía recaudadores de impuestos. Y estos recaudadores de impuestos, pues genéricamente, en su gran mayoría, recaudaban un poco más para ellos y lucraban con la necesidad. Por lo tanto, eran personas despreciadas, eran personas catalogadas de traidores, de vendidos, personas marginadas, que estaban separadas, y eso arrastraba a su familia. Esa era la situación de Mateo, un recaudador de impuestos. Pero lo que yo quiero que nosotros podamos observar es el profundo amor de Jesús por los perdidos. Jesús sabía que Mateo estaba en una condición y necesitaba ese gesto de amor. Y Jesús usa ese gesto de amor y lo invita a Mateo a que lo siga. Déjame decirte algo, hermano, hermana. En este estudio bíblico tú tienes que visualizar a un Mateo sentado, recaudando los impuestos, centrado en cuánto le tocaba a cada persona pagar de impuestos, y ver que aquel Jesús que le precedía una fama, aquel Jesús que hacía prodigios y milagros, aquel Jesús que ya le hemos visto sanando a la suegra de Pedro, ya le hemos visto sanar a un leproso, ya le hemos visto sanar al siervo del centurión, ya le hemos visto ese Jesús que su fama trascendía cuando calma la tempestad. Lo hemos visto a Jesús dando libertad de los demonios en la ciudad de Gadara. Entonces ya había todo un seguimiento, una fama que precedía a Jesucristo. Y mira, cuando Mateo escucha esa invitación, definitivamente que le puede haber parecido inesperada, sorprendida, lo debo de haber desconcertado. ¿Por qué? Porque él se sintió indigno, porque él como judío sabía que estaba haciendo una labor que no era digna para un judío, pero lo hacía debido a las circunstancias, debido a la necesidad y la posición que él mantenía. Pero ¿saben todo lo que acá resalta? Mira lo que dice el versículo 10.
y se levantó y lo siguió. Ese acto de se levantó significa acción, hermano. Él estaba sentado. Así estamos nosotros cuando muchas veces nos invitaron a la iglesia, a un evento donde se compartía la palabra de Dios, sentado, escuchando. Tenemos que tomar esa decisión cuando el predicador nos invita a levantarnos y seguir a Jesús y pasar adelante. Mire, eso hizo Mateo. Se levantó, dijo, pasó de la primera impresión, del acto inesperado, desconcertado, que a él, que era considerado como un traidor, lo miraban con desprecio. Que este hombre de Dios, que este hombre que se decía que era el Mesías, que la gente especulaba cómo tenía tanto poder para sanar enfermos, le invite a seguirlo. Que este rabí, que este maestro le invite a él. Él pasó y se levantó, dice, y le siguió. Este acto, hermano, implica que yo dejo todo atrás. No me interesa mi trabajo, mi posición, lo que yo tengo, con tal de seguir a Jesús, con tal de recibir el amor de Dios. Eso es lo que hizo Mateo. Se levantó y lo siguió. La palabra dice, se levantó y lo siguió, significa, no era que Jesús se quedó ahí, Jesús siguió en su ruta. Él dejó el banco, los tributos, todo, no le interesó y siguió a Jesús. Así debe ser nuestra vida, hermano. Es lo que nos enseña el texto. Así tenemos que ser tú y yo. A veces dejar responsabilidad, dejar cosas. A veces, a pesar de que podemos estar pasando momentos difíciles, yo sigo a Jesús. Mateo tomó esa decisión, lo siguió. Este acto implicaba abandono a mi vida pasada, abandono todo lo que puedo haber hecho antes de llegar a Jesucristo. Mateo como recaudador de impuestos, como publicano, muy probablemente hizo cosas indebidas, pero él dejó todo, se arrepintió ese acto de levantarse y seguir a Jesús. Dijo, yo abandono todo eso, me arrepiento mi vieja manera de vivir, me arrepiento mi vieja manera de actuar. Yo quiero llevarte acá, ¿no? Vamos a retroceder un poquito a Mateo 6:24, que mira, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está la conclusión. Mateo entendió que él, por mucho dinero que ganara, no podía tener a dos señores, y él decidió dejar esa posición económica holgada por seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? Da igual como Josué, en Josué 24:15 dice, escogeos a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jesús. Así tenemos que tomar nosotros esa decisión. No podemos servir a dos señores, no podemos estar camblaqueando. Dios quiere esa firmeza, esa convicción, y eso es lo que nos dice el texto en el versículo 9 del capítulo 9 de Mateo. Pero mira lo que dice el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire cómo resalta el texto. Aconteció. Ten presente de que Mateo se levantó, dejó todo, abandonó todo y siguió a Jesús. Y en ese seguimiento, en esos momentos que él sigue a Jesús, Jesús es consciente de ese acto de fe, de ese aceptar, ese cambio de vida, de ese arrepentimiento de Mateo. Jesús recibe la invitación de Mateo de ir a su casa y hacer un banquete y comer.
Pero juntamente con eso, Mateo, el publicano, era conocido por muchos recaudadores de impuestos igual que él. Y él aprovecha la oportunidad para invitar a sus amigos a que escuchen a Jesús, a que ellos también tengan la oportunidad. Pero mire, este gesto de gratitud de Mateo, este gesto de bondad, siempre va a haber aquellos que lo ven mal, aquellos que ven esto, pero lo ven como algo indebido. Entonces, el texto nos dice que he aquí, que estando sentado a la mesa en la casa, cuando dice la casa, Lucas y Marcos nos van a decir que están en la casa de Mateo, el publicano, y que él había invitado a muchos publicanos y pecadores. Cuando agrega el término pecadores, significa que a muchos personas también como él, que eran publicanos, pero que a la vez eran gente marginada, que no entraban en el patrón, en la conducta que era para los judíos, y por eso estaban tildados de pecadores. Y sí, estaban en pecado. Y Jesús, hermano, toma realce eso. Ten presente que Jesús ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y Jesús está sentado con ellos, y que porque muchos habían venido a la invitación, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, Jesús estaba rodeado de sus discípulos, pero también de la gente que había invitado a Mateo a su casa, y muchos de ellos eran publicanos, pero también estaban ahí los fariseos, porque mira lo que dice el versículo 11, ahí nomás vamos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Qué interesante es esta pregunta. Siempre vamos a encontrar a gente que va a llamar y va a decir: mira, eso está mal. Están viendo simplemente a la persona con sus pecados, pero no están viendo la posibilidad que esa persona tiene la oportunidad de arrepentirse si acepta a Jesús. Y como estaban ahí los fariseos, estos hombres religiosos, estos hombres que como tu maestro come con pecadores y publicanos, entonces Jesús hace la observancia. Entonces, de este acto, de este versículo 11, aprendemos dos cosas. Una, que nunca debemos tú y yo creernos demasiado santos, que somos lo máximo. Acuérdate que por gracia somos salvos. Los fariseos eran muy santulones, se creían ya lo máximo, y a veces llegamos a ese extremo. Y Jesús no está para eso. Entonces, siempre Dios mira con ojos de amor al pecador. Tiene misericordia del pecador. Acuérdate que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, Dios siempre está viendo eso. Por eso en Efesios 2, 4 y 5 dice que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, porque es gracia de Dios, porque es la bendición de Dios. Y lo segundo que aprendemos de este texto, que necesitamos de Dios. Estos publicanos, estos pecadores necesitaban de Dios. Tú necesitas de Dios, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Por cuanto todos pecaron, estamos destruidos de la gloria de Dios. No somos perfectos. Entonces, eso es lo que debe resaltar. Uno, no creernos demasiado santos como estos fariseos, como estos escribas, ¿no?, estudiosos de la ley, porque acá nos dice los fariseos, pero
En Lucas y Marcos nos dice que también estaban los escribas y que ellos también hablaron con los discípulos. No le dijeron directamente a Jesús, sino usaron intermediarios. Porque así son los legalistas, así son aquellos que son muy rigurosos. Pero la observancia que aprendemos de este texto es a no creernos demasiado santos, demasiado consagrados, y entender, punto 2, que todos necesitamos de Dios, que no somos perfectos, que necesitamos que Dios nos guíe. Y ahora mire el versículo 12. Al oír Jesús les dijo, qué interesante eso, mira, al oír Jesús, no es que Jesús había estado atento a qué decía, sino que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe la profundidad de tu corazón. Dios sabe la profundidad de mis actos. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Y mire la respuesta de Jesús, versículo 12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué interesante. Él ha venido por los enfermos, por los pecadores, en otras palabras. Si tú estás sano, no necesitas un médico, sino los enfermos. Esos pecadores, esos publicanos, Mateo necesitaba la sanidad espiritual. Entonces, Jesús, que nos enfatiza acá, que Él prefiere la misericordia antes que el sacrificio, antes que llegar a esa rigurosidad, a ese ermitismo. Él prefiere tener misericordia de esas almas perdidas. Su enfoque está, su punto de vista de Jesús está centrado, y debe ser el nuestro, la salvación de los pecadores. Siempre poder aprovechar la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con esa alma perdida. Y no estar centrado en guardar ritualismo, no, que tiene que ser así. Si no, déjalo que el poder de Dios, que él aprenda de Jesús y va a ser transformado. Por eso en el versículo 13 dice, mira la respuesta que sigue diciendo Jesús. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es claro. Yo prefiero la misericordia antes que el sacrificio. ¿Te das cuenta? Antes que el legalismo, la vaca hace esto, estas ofrendas. No. Yo prefiero la misericordia. Ahora tú y yo, hermano, hermana, amigo que nos sirva, también debemos entender que nada ganamos siendo rigurosos, siendo celosos. Sí, rechazar de lleno el pecado, pero ¿sabes qué? Tener misericordia para el pecador. Sí, que él se arrepienta, que deje todo, así como hizo Mateo, se levantó y dejó, abandonó todo. Esa debe ser la actitud, pero no podemos negarle la oportunidad de que ellos reciban el llamamiento de Jesús, que le diga, ven hija, ven hijo, sígueme. Eso es dirigir nuestra atención por aquellas almas penitentes que sufren por el pecado. Qué precioso es este mensaje, esta enseñanza, hermano, hermana. Ahí nos quedamos. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor eterno, Dios amado, Dios de gracia, de poder, de misericordia, gracias, papito lindo, por enseñarnos siempre a tener misericordia, a entender que hay almas necesitadas y perdidas. Como tú, Señor, utilizas este llamado de Mateo y ese gesto de Mateo para enfatizar, Señor, que así debemos ser nosotros. Gracias, amado Dios, por tu palabra preciosa. Séllala en nuestro corazón, Señor, para seguirte así, con esa actitud. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.
querer.